El edificio de los chilenos narra la historia del proyecto Gares, puesto en marcha por el movimiento de izquierda revolucionaria MIR en la década del 80, durante la resistencia a la dictadura y en el marco de la Operación Retorno de militantes a Chile. Este proyecto, que albergó a más de 60 niños en un complejo habitacional de la ciudad de La Habana, consistió en la asignación de padres y madres sociales que se ocuparían no solo de los cuidados básicos de los infantes, sino de entregarles una educación acorde a una moral revolucionaria que cuestionaba las nociones tradicionales de familia. La historia es presentada en el film desde la perspectiva de una de sus protagonistas, Macarena, quien busca reconstruir su propia historia y la de quienes la rodearon en la infancia, lo que da oportunidad para incluir derivas críticas respecto de la militancia de esos años, la vida familiar y el devenir de Chile en el proceso de transición a la democracia. En términos compositivos, el film se construye sobre formatos y estrategias representacionales diversas, que incluyen testimonios y entrevistas que la narradora, desde el papel de interlocutora, organiza en escenas montadas sobre preguntas y respuestas. Asimismo, se hace presente su voz en off en primera persona, articulando los hechos e incluyendo insertos autorreflexivos y una gama de materiales de archivos que aportan texturas y perspectivas al montaje. El relato fílmico se despliega a partir de diversos dispositivos que interactúan y se amalgaman entre sí, componiendo un mosaico de voces y miradas que expresan la complejidad de la experiencia de la resistencia para las subjetividades adultas y para las infantiles. Entre estos dispositivos se cuentan la lectura y transcripción de cartas, el uso de una animación que se intercala a lo largo de la película, entrevistas a quienes fueron niños, niñas y a quienes fueron padres y madres sociales, entre otros. Dentro de estos dispositivos o hilos conductores que ayudan a montar el relato del film, seleccionamos dos para centrar nuestro análisis: la utilización de cartas familiares que fueron guardadas por Macarena durante años en un baúl de recuerdos y la incorporación del montaje en formato de animación de una serie de dibujos de Gerardo, uno de los hermanos sociales de Macarena. Con respecto a la utilización de las cartas, estas tienen distintos usos a lo largo de la película que permiten ir dando sentido y coherencia al montaje. Dentro de estos usos destacamos el hallazgo de la colección de cartas en un baúl, la lectura de las mismas acompañada de música en distintos momentos del desarrollo argumental y finalmente la transcripción de las cartas por parte de la misma protagonista con el objetivo de entregarlas a sus padres en una compilación o dossier. En su primera aparición, las cartas aparecen como recuerdos conservados por años en un baúl que contiene además tarjetas, dibujos y fotografías del pasado. En este uso las entendemos como un recurso temático y simbólico que se une a otros elementos en la construcción de una perspectiva que releva la autonomía y el modelo de crianza que el proyecto Gares configura en su génesis y que promueve a lo largo de su desarrollo. En este uso de las cartas como recuerdos atesorados, estas simbolizan un lugar de contención y resistencia frente a una pérdida o naufragio, después del cual pueden quedar algunos restos que adquieren un valor inusitado. Así, dicho baúl de los recuerdos se transforma en un tesoro que conecta con el pasado y, aunque no consigue recrearlo, abre la posibilidad de evocarlo espectralmente mediante la conexión metonímica entre los objetos que contiene. Una metonimia es una figura retórica que se define como la designación de una cosa con el nombre de otra con la que existe una relación de contigüidad espacial, temporal o lógica, por la que se designa el efecto con el nombre de la causa o viceversa, el signo con el nombre de la cosa significada, el contenido con el nombre del continente, el instrumento con el nombre del agente, el producto con el nombre de su lugar de procedencia, el objeto con la materia de que está hecho o lo específico con el nombre genérico. Si seguimos la idea de la conexión metonímica,
el baúl de cartas se configura por lo tanto como el lugar de las preguntas y o respuestas con las que el hijo, detective, arqueólogo, historiador, coleccionista, lidia al enfrentarse a su trayectoria genealógica. A este respecto, señala la narradora, el proyecto Gares y mi infancia se escondieron en un baúl al que cada cierto tiempo entraba buscando las huellas de algo como si se tratase de un tesoro escondido. Desde la esfera semántica o de los significados, entonces, la imagen del baúl está asociada a una falta o vacío subyacente, a un silencio que es transversal y conocido por todas las generaciones que vivieron esta historia, aunque pueda tener distintas funciones y significados para cada una. Así, este silencio que guarda, protege u oculta información aparece en el mundo representado en la película de distintas formas. Por ejemplo, cuando se alude a la dificultad para hablar de los núcleos dolorosos de las historias familiares, para referir al paso del tiempo y la dispersión territorial y afectiva de quienes compartieron horizontes ideológicos comunes, o para aludir al contexto de impunidad, indiferencia y crisis identitaria del Chile actual, que es el que enmarca la producción de la película. Asimismo, este silencio es el que ha sido asociado a ciertos contenidos de difícil expresión o comunicabilidad cuando se trata de referir a estas historias dolorosas y muchas veces traumáticas, y que para el caso de esta película buscarán ser referidos a partir de una estrategia de mediación que consiste en la lectura de las cartas. Así, el segundo uso de las cartas que destacamos es la lectura de las mismas en distintos momentos de la película, lo que funciona como hilo conductor de la trama argumental. Así, la lectura de las cartas, fechadas a partir del año 1983, permite introducir los distintos temas que guían el desarrollo de la película, entre los cuales se cuentan el funcionamiento del proyecto Gares, su relación con los ideales revolucionarios, la cotidianeidad, la relación con el padre y hermanos sociales, los estudios en Cuba, el final de esa experiencia. La aparición y el desarrollo de estos temas van estructurando temporalmente la historia, al mismo tiempo que evidencian los modos en que día a día se fue construyendo una comunidad de adultos, niños y niñas que apostaron por una convivencia y una educación diferentes de carácter revolucionario. De este modo, el silencio argumental propio de la experiencia traumática que atraviesa la historia de la película es confrontado por la voz que narra desde la memoria infantil. Este proceso va dando forma y consistencia a la voz autorial, que, indagando los recuerdos materiales y subjetivos, propios y ajenos, decide restituir su lugar identitario y exponer los engranajes del proceso de resiliencia y resistencia que lleva a cabo, conectando esta capacidad de sobrevivencia en el presente con el proyecto de educación revolucionario levantado desde el proyecto Gares, donde la autonomía y el desarrollo de la capacidad de agencia política desde la infancia son claves centrales. Por último, hacia el final de la película, la narradora propone un ejercicio de devolución a la generación anterior, que es también de apropiación de la propia historia y de reconstrucción identitaria. Este se dibuja en el acto de reescritura de las cartas, que entrega en un dossier a sus padres y a través de las cuales articula preguntas que como fantasmas aún la rondan, pero frente a las que ha decidido tomar posición. Estas respuestas que faltan son las que se metaforizan en la imagen del hueco que queda en su mano cuando, en un sueño, extrae de ella una serpiente, evidenciando que el vacío solo podrá ser llenado y dotado de sentido al ser habitado y recorrido, es decir, al agenciarlo políticamente. Así concluye: por años, el mayor afecto que haya sentido estuvo ligado a esas palabras escritas, a esa inmensa invitación, al gran juego trunco del cual obtuve acaso lo que hoy puedo dar. El vacío es un camino que solo se llena al recorrerlo. El segundo dispositivo que nos interesa analizar aquí consiste en la animación que narra la estadía de los niños en Cuba hasta su salida del país. Este montaje de dibujos animados y música también introduce distintos momentos de la trama argumental a través de 5 partes que son acompañadas de una banda sonora que oscila entre la evocación alegre de ritmos tradicionales cubanos y otros periodos musicales de tono melancólico. Este es otro recurso que trabaja estéticamente a partir del silencio, operando como un momento de inflexión en la película,
y dando espacio a la inserción de un contrapunto crítico que complejiza la narrativa principal, en tanto sugiere que el núcleo afectivo y valórico del proyecto y la familia social no perduró en el tiempo y que las afinidades personales e ideológicas que lo sostenían se fueron descomponiendo. Del mismo modo, hace eco en la utilización de otros elementos, tales como algunas fotografías, testimonios o un audio donde aparece una niña cantando una canción de cuna. Estos recursos permiten instalar un lugar emocional ambiguo y melancólico, desde el que se rememoran emociones complejas, como el abandono y desamparo de los niños frente a la ausencia de los padres y su temor ante las circunstancias que le tocaba vivir. De esta forma, el relato de la animación, que se despliega sin palabras a través de imágenes y sonidos, en primer lugar complejiza el discurso central de la película, que valoriza el proyecto Gares como una experiencia que estimula otro tipo de desarrollo vital, sostenido en la autonomía y la comprensión de los sujetos infantiles como sujetos plenos. En otro nivel, y al mismo tiempo, pone en cuestionamiento esta versión de los hechos, a partir de una ironía trágica, al presentar la imagen de un edificio que se derrite y termina hundiéndose en el mar Caribe, mientras los niños vuelan en múltiples direcciones. De tal modo, concluimos que el edificio de los chilenos construye un relato compuesto por múltiples dispositivos y memorias que se expresan desde distintos lugares, tensionándose entre sí y reconstruyendo con agudeza y densidad un escenario político y afectivo de alta complejidad.